al corazón. Ven sin tardar, oh pobre pecador, en su bondad, aquel que se confía, perdón y paz alcanza del Señor. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar entonces la tercera etapa en esta preparación de la consagración. La tercera etapa que nos introduce en el conocimiento de la Santísima Virgen. Es la etapa, uno podría decir, ella en el proceso de la consagración, no Cristo, no sea cuanto Dios ya nos ha ido regalando. Pero hay algo en esta etapa en la que quien la vive con intensidad y la vive con fidelidad, hay algo especial. Que le tiene que develar Jesús el secreto de lo que contiene esta persona que es la Santísima Virgen. Voy a tratar yo de acompañarlos en este proceso, pero en el que solo vamos a tener dos, ¿sí? Y el resto del trabajo lo tendrán que ir haciendo solos, ¿sí? En esta lección número 20 vamos a considerar a María en los últimos tiempos. María en los últimos tiempos. Aquí yo no les voy a escribir las lecciones porque en este manual, el Totus Tuus, quien lo tiene lo puede ocupar, quien lo quiera adquirir lo puede adquirir, y si no, igualmente yo voy a publicar su contenido, ¿sí? Porque eso se puede acceder. Quien lo pueda adquirir, lo pueda tener, ya lo guarda. Es un manual para renovar año a año la consagración. Es la lección 20, María en los últimos tiempos. ¿Cómo comprender esta afirmación? ¿A qué llamamos últimos tiempos? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son los últimos tiempos? ¿Cuándo llegarán los últimos tiempos? ¿Son los nuestros los últimos tiempos? ¿Ustedes se atreverían a decir que los nuestros son los últimos tiempos? Vamos a tomar esta lección a partir de la fe, que es la que nos permite comprender estas cosas. ¿Cuándo comenzó la última etapa de la historia? Con la encarnación del Hijo de Dios. Llegaron los últimos tiempos. ¿Qué dice San Pablo? En la plenitud de los tiempos, Él se hizo hombre de una virgen. Lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, y llegada a la plenitud de los tiempos nació de mujer. No vendrán tiempos que superen los que nosotros vivimos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Son los nuestros, y no duden en pensarlo así. El mundo de la película o del cine nos ha hecho creer o nos ha hecho pensar en los últimos tiempos como tiempos catastróficos. Esas películas que representan, ¿habrá signos en la creación? Sí, porque lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver algo ahora. ¿Se conmoverán los astros? Sí.
¿Vendrán cosas terribles? Sí, pero vamos a considerar cuáles. Porque ahí es donde podemos comprender nosotros el lugar de la Santísima Virgen en los últimos tiempos. Entonces, cuando hablamos de la Virgen en los últimos tiempos, eso nos permite a nosotros comprender el lugar de María a lo largo de estos últimos tiempos, hasta que Jesús venga por segunda vez. Porque los últimos tiempos son los que preparan la segunda venida. Antes preparaba la primera venida. Pero una vez que Jesús vino, ya está. Ya Dios lo ha revelado todo. Ya Dios no necesita decirte más nada. Ya te lo ha dicho todo. Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos de los nuestros. No porque nosotros necesariamente vamos a ser testigos de la conmoción de los astros. Podemos llegar a verlos, no sabemos. Pero sí es el tiempo en el que Dios lo ha invertido todo a nuestro favor. Lo hemos dicho ya en este camino. Dios para crear le bastó su palabra. Que se haga y se hizo. Ahora para redimirte, pagó mucho más. No le bastó decir, yo te redimo. No, yo entrego mi sangre. ¿Por qué Dios no te dijo, yo te perdono? Como lo dijo para crearte. ¿Por qué para perdonarte entregó a su propio Hijo? ¿Qué devela ese misterio? Esa luz que contiene esa realidad, porque cuando hablamos de misterio no hablamos de... ¿Qué se manifestó a nuestros ojos? ¿Por qué Dios para redimirte no le bastó su palabra? En todo caso, su palabra la va a dar encarnada en el seno de María. Por eso María está en el vértice de los tiempos, en ese punto más alto, en esa bisagra del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella es plenitud de los tiempos, porque ella es plenitud de la humanidad. ¿Qué es el hombre o a qué está llamado a llegar el hombre? A lo que llegó la Virgen, porque ella cooperó a la gracia. Entonces nosotros la vamos a conocer durante estas 2 semanas, a ella, como en la que la plenitud de los tiempos alcanza a ser su obra maestra. La plenitud de los tiempos es el tuyo, tu tiempo. Que Dios te da la oportunidad de confesar que su amor es más grande que tu pecado, que su gracia es más fuerte que tu flaqueza, y de que sus planes, sus designios, al final serán tu paz. Por eso, cuando hablamos de los últimos tiempos y la Virgen, vamos a hablar ahora de las apariciones marianas, tenemos que comprenderlo acá. Muchos corren el riesgo de ir detrás de manifestaciones extraordinarias. Hacen milagros, aquí hay alguien que cura, aquí hay una imagen que llora. Muchos, más por buscar un hecho extraordinario que por fe acuden a esto. ¿Está mal? No está mal acudir a un lugar donde la Virgen se aparece. Bendito sea Dios que en esos lugares Dios a través de la Virgen hace tantas obras maravillosas. ¿Sí? Pero nosotros cuando hablamos de la plenitud de los tiempos, o María en los últimos tiempos y María, hablamos de esto. María está en el vértice de la historia. Cuando el tiempo llegó a su plenitud también por ella. Los últimos tiempos son los que la Virgen permitió que acontecieran. Y ese es el lugar de María. Lugar que nosotros no le podemos quitar. Dios la puso allí, no nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo en el camino de la consagración es poderla reconocer. Pero María ocupa el lugar que Dios le puso. Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, no se imaginen lo que las películas les han mostrado. Los últimos tiempos son los de la gracia. Dios no tiene que darte más que lo que ya te dio para manifestarte. Que su gracia es más fuerte que el pecado. Que su amor vale más que la vida misma. Por eso, cuando el Señor te da su amor, te exige que por ese amor puedas responderle con generosidad. ¿Por qué Jesús te puede pedir cosas que parecen una locura para el mundo? Perdonar 70 veces 7. Poner la otra mejilla. Si te piden camina 2 kilómetros. Al que te hace mal, bendecilo. Sé fiel en tu matrimonio, sé fiel en tu noviazgo, vivilo castamente. Sé honesto en tu trabajo. No traiciones la verdad, aunque pierdas todo lo que tengas, no traiciones tu conciencia. Jesús pide cosas exigentes.
Amarlo a Él antes que cualquier otro bien del mundo. ¿Por qué es capaz de pedirlo? Porque ha infundido en tu corazón, por la gracia, el amor que te hace capaz. Y esa es la plenitud de los tiempos. Esos son los últimos tiempos en los que acontece su gracia y te hace capaz de ser feliz. El hombre sin la gracia no puede ser feliz porque no puede vencer el pecado, y el pecado es lo que le traiciona su anhelo de felicidad. En su voluntad está nuestra Juan 23. Por eso cuando hablamos de los últimos tiempos y la Santísima Virgen, hablamos de esto. La gracia de Dios, que es la plenitud de los tiempos, porque acontece en el tiempo, se da por ella. Y desde allí nosotros vamos a comprender lo que trabajaremos estas 2 semanas. Yo que quiero consagrarme a Jesús por María, porque el vértice de la historia para venir hacia mí es ella, y el vértice de la historia para ir a Él es ella. Es ella el puente, va a decir San Bernardo, es el acueducto. La gracia me viene por ella, y es mi escalera para ir a Él. Ella está en el lugar que Dios la puso. Y hablando de las apariciones marianas, podríamos desde el siglo XIX encontrar una serie de apariciones, siglo XVIII, de apariciones en las que la Virgen fue de alguna manera acercándose como mamá a nosotros. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Una mamá, que aquí hay algunas, ¿sí? Ve a sus hijos, ve a su hijita, a su hijito, caminar hacia un peligro mortal. Si camina por ahí, se lastimará, para no decir nada, pisará espinas, vidrios, caerá en un pozo. La mamá los ve, ¿y qué hace su mamá? Capaz de tirarse ante ella para salvar a su hijito. Una mamá es capaz de hacer eso. Se va a lastimar todo o a su hijito. Imagínensela a la Virgen mirándonos a nosotros. Porque las apariciones marianas no son de fe. Yo puedo no creer en las apariciones marianas. La Virgen, la Iglesia, algunas las ha comprobado, las ha aceptado, pero no son de fe. Después de Jesús, ya en Cristo, Dios lo ha revelado todo y la salvación nos viene en la Iglesia por Cristo. Las que ha ido habiendo en los últimos siglos, no son de fe. Yo puedo no creer en las apariciones, pero no por eso las apariciones van a dejar de ser reales o ciertas, lo que en ella la Virgen puede decir. Entonces, ¿cómo entender la lógica de las apariciones? ¿Por qué la Virgen viene a nosotros? Porque como mamá nos ve hacia dónde caminamos. La Virgen ve que somos una humanidad que camina hacia su autodestrucción. Hemos puesto casi la guillotina sobre la familia, la queremos, no la vamos a lograr, pero la humanidad apunta sobre la familia. La vida humana, tenemos la guillotina puesta sobre ella. La humanidad camina hacia eso. La niñez. Vamos camino a, de alguna manera, querer destruir lo más bonito que tenemos, que es la inocencia y la pureza de los niños. Yo no sé si les conté a ustedes, pero escuchando hace muy poquito, ¿no?, a un sacerdote nuestro de Argentina, no nuestro, pero de Argentina, que está en otro país y que trabaja mucho con los exorcismos. Una de las cosas que el demonio le ha revelado, esto es de hace 2 semanas atrás, es que él se siente muy complacido con la cantidad de abortos que se procuran en el mundo. Hemos puesto la guillotina sobre la vida. La vida tiene que justificar que es valiosa. Entonces la Virgen, la mamá, se acerca a nosotros y le dicen, conviértanse. Es el primer mensaje de las apariciones. María, en los últimos tiempos, los últimos tiempos y la Virgen, María, en estos tiempos que son los últimos, o sea, son los tiempos de la gracia, ¿qué nos dice? Conviértanse. Vamos a pensar en las apariciones más cercanas a nosotros, las más conocidas. Lourdes, 1854, ¿no? 57 por allí, 1857. ¿Sí? Fátima, 1917. Las dos que de alguna manera son así como más conocidas, por así decirlo, ¿no? Sí, y que tienen fiestas dentro del año litúrgico, memorias. El 11 de febrero, Virgen de Lourdes, el 13 de mayo, la Virgen de Fátima. ¿En qué coinciden las apariciones marianas? Dice, conviértanse, dejen de caminar hacia su precipicio. ¿Consideras ilógico que pueda suceder eso? Pueden llegar a dudar de que la mamá del cielo quiera venir a decirnos eso.
Quien descree totalmente de ello, en el fondo, duda de la maternidad de María. Lo necesita Dios. Tú imagínense una mamá que ve a su hijo, el papá dice, para un poquito, ¿qué dice la mamá? ¿No? La mamá para lograr algo, ¿sí? Es muy insistente, ¿no es cierto? La mamá se lanza. Bueno, esa es la Virgen. Y entonces cuando ustedes consideren en la lección las apariciones marianas, ténganlo en cuenta por acá. Sí, la conversión es el llamado primero de la Virgen. Dejen de ofender a mi hijo. María se muestra solícita para con nosotros y para darnos el mensaje a quien elige. En Lourdes a Bernardita y en Fátima, Jacinta, Francisco y Lucía. 4 niños. Niños para decirnos, conviértanse. Cuando Bernardita dijo que la que se le aparecía era la Inmaculada Concepción, hacía 4 años que había sido declarado el dogma y Bernardita nunca había escuchado eso, que fue una de los signos por los cuales se le consideró a la veracidad de la aparición. La Inmaculada Concepción me habló, a una niña. Y entonces quería que se construyera una iglesia allí para que muchos encontraran consuelo y salud allí. Pero la invitación siempre es esa. Entonces cuando ustedes lean esto, vamos a atender lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? El Catecismo de la Iglesia Católica, de manera explícita, habla de lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Aparecen los signos aparece esto de la conmoción de los astros, la conversión del pueblo de Israel. Habla de que vendrá una gran prueba. Está en eso, ustedes lo van a encontrar en el catecismo, pues yo lo anoté aquí, en el catecismo, en el número 675 al 677 y 673 al 674. Entonces, 673 al 677 tienen ahí los signos precursores de la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos en los últimos tiempos de preparación a esa segunda venida. El catecismo dice explícitamente en el 675 que los hombres sufrirán una apostasía de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? A los hombres se les hará insoportable la verdad. Le dirán, es esto, y el hombre dirá, no. Se le mostrará en la cara, es así, no. El varón es varón y la mujer es mujer, no. La familia es varón y mujer, no. La vida es sagrada desde la concepción, no. Apostasía de la verdad. Es la palabra que dice allí, expresa, le dice el catecismo. Y hay falsos profetas que seducirán al oído de muchos y les engañarán. ¿De qué manera? Haciéndoles creer que la creación que ellos proponen es la que en verdad hará libre al hombre. Una creación sin ley, sin la libertad que da la verdad, sin Dios. Que venderán de alguna manera ese falso mesianismo, un mesianismo temporal. Quien te resuelva las cuestiones de este mundo es el Dios verdadero, el que no te haga sufrir, el que te dé dinero, el que te dé éxito, poder, placeres, ese es Dios. Falsos profetas. En cambio la Virgen dice, no ofendan a mi hijo. Amen a Dios. Mental para nuestra fe católica, ¿no es cierto? Amen a Dios, no lo ofendan, amen a sus hermanos. La Virgen va a decir en una de las apariciones, si las guerras les hacen tanto mal, ¿para qué las hacen? ¿Para qué se hacen daño entre ustedes? Y podríamos así hacer descripción de las apariciones de la Virgen. Pero ustedes consideren esto, los últimos tiempos son los tiempos de la gracia. Vivimos en los últimos tiempos. La segunda venida de Cristo no sabemos cuándo será. La vida en el tiempo acontece con su gracia siempre. María te prepara. Ser consagrado a Jesús por María es vivir la experiencia de estarse dejando hacer por Dios siempre. Pero eso sí, tiene un precio, tiene un costo. No están dispuestos a pagarlo. ¿Qué pasa cuando
Sucede que una persona se convierte, hace una experiencia fuerte de Dios y vuelve a Dios. Pero hay muchas cosas en su corazón que no vuelven a Dios de una. Con tu cabecita dices, yo voy a Dios. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que tu corazón sigue apegado a aquellas cosas a las que se los entregaste tantas veces. Le entregaste ese corazón tantas veces. ¿Cuántos abandonan el proceso de la conversión? De volver a Dios. Volver a Dios no es una decisión de mi cabecita. También es una decisión de mi cabecita. Pero es priorizar en el amor de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios no nos pidiera todo lo que nos pide? De que nos pida ser fiel en el matrimonio. De que ordenar nuestra vida en el matrimonio, en la vida con la relación con nuestros hijos, en las amistades, en nuestro trabajo, cuando hemos hecho nuestro examen general y hemos tenido que hacer nuestra confesión. Y nos damos cuenta que hay cosas que, ¿cómo nos cuesta? ¿Por qué? Yo decido ir a Dios, pero en ese proceso de ir hacia Dios aparecen todas las ligaduras de mi corazón. Son pequeños hilos que atan mi corazón y lo retienen y lo detienen, ¿no? Y hacen que el corazón, así, esté de alguna manera todavía ligado a aquellas cosas a las que tal vez tomó la decisión de dejar. Pero ahí está el proceso. Por eso, en este camino del conocimiento de María, en los últimos tiempos, cuando ustedes estudian la lección, es esta invitación a vivir con ella este tiempo que nos toca, pero con alegría. La Virgen se acerca como mamá para que nosotros no nos sintamos solos. El mundo te hará sentirte solo. Buscará eso, que te sientas triste, que te sientas extraño en tus ambientes, que sientas el dolor del rechazo, de que no se te apruebe. Entonces, en esta primera lección, lo que vamos a tomar como práctica, que es la que propone el manual, nosotros vamos a tomarla también, pero nosotros, dice visitar un santuario, ¿sí? Un santuario de la Virgen y llevarle flores, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí nuestras capillas de la Virgen. Tenemos Luján, Fátima, el oratorio de Lourdes, ¿sí? Tenemos ahí en la Inmaculada Concepción en Bertozzi. Ustedes saben que esas capillas tienen ahora también gracia de indulgencia plenaria en el año mariano, rezando por unas intenciones especiales, pero en este año mariano las capillas marianas tienen indulgencias plenarias. Entonces, la práctica de esta semana es, de manera particular, nosotros tenemos estas capillas, ¿no? Tenemos nuestra gruta, ¿no? Pero yo les invito a que ustedes libremente, ya sea en la gruta, en alguna capilla, ¿sí? Lleven una flor o un ramo de flores a la Virgen. Roben de algún jardín, no, pidan prestado. Bueno, los chicos trajeron flores hoy, quiere decir que había. Ayer se acercó una niñita chiquitita que está probándose para la consagración. Padre, me regaló una flor, así chiquita. Y después la pusimos en el candelabro de la adoración al Santísimo, ¿no? No importa qué tamaño la flor. Sí, no es la medida de la flor. El cariño de aquella niña que una florcita. Era pequeñita, sí. Ni sé dónde la había sacado, pero tenía una florcita de la Virgen para... Y los niñitos a veces no te dicen nada. Te miran y te hacen eso. Te lo regalan, ¿no es cierto? Nosotros buscaríamos a ver qué discurso digo. Para excusarme o para explicarlo. Basta. Así sea con la Virgen. ¿Por qué? Porque esas flores son un signo de mi ofrenda. A la Virgen no se le conquista con grandes cosas, con pequeñas cosas. Sobre todo esas que nadie ve en mi vida espiritual. Esa que yo tal vez no le daría a Dios si Él no me lo estuviera pidiendo. Una pequeña situación, un acto de amor, de algo que me cuesta. Esa delicadeza de besar una imagen, ¿no? En mi casa siempre hay una flor en la imagen de la Virgen. Visitando las misioneras de la caridad, aprendí muchos detalles, esos son muy
muy sobrias así en su vida, muy austeras, pero tienen muchos detalles. Siempre vas a encontrar una flor junto al sagrario. Siempre. Siempre una flor fresca. Siempre. Y una florcita al ladito de la Virgen. Y un día una de ellas me dijo por qué, ¿no? Es una explicación muy simple, pero es muy valiosa, ¿sí? Porque esa florcita viva es el signo de que nuestro corazón siempre está de rodillas delante de Él, ¿no? Esa florcita viva es una flor, si bien está arrancada, no es que está arrancada, va a tener vida mientras dure, pero es una florcita, vos la ves y está... Bueno, nuestro corazón está siempre arrodillado delante de Él. Lo hacemos todo en adoración a Dios, aunque no estemos en su presencia. Yo no obro a los ojos de los hombres, yo obro a los ojos de Dios. Los hombres me vean o no me vean, pero la medida de mis obras es a los ojos de Dios. Entonces, María, los últimos tiempos y la Virgen, o la Virgen y los últimos tiempos. Los últimos tiempos son los nuestros. Nosotros tenemos a nuestro favor a la Santísima Virgen, porque ella está de nuestro lado en el vértice de la historia. Dios la puso de su lado, pero antes estaba del nuestro. Dios en él, en ella, se va a hacer carne. ¿Sí? Y la lección 21, ¿alguna pregunta a esta lección? Yo llegué para los aplausos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, las apariciones marianas hablan de conversión. La Virgen, por supuesto, habla de que las obras de ustedes tendrán consecuencias. Cuando habla de castigos, no es que Dios sea el que tenga el látigo en su mano. No, hay consecuencias en tus obras libres. Conviértanse porque las consecuencias de sus obras son estas. La Virgen, la mamá que advierte. Oración, penitencia, reparación. ¿Y qué le pide a Sor Lucía? Te quedarás en el mundo. Cuando le pregunta, y Jacinta morirá pronto. Jacinta morirá pronto. Francisco morirá pronto. Francisco. ¿Y yo? Te quedarás mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que servirme. Hacer que el mundo se consagre a mi inmaculado corazón. La Virgen pidió y pide la consagración a su inmaculado corazón. La lección 21, María es el camino para ir a Jesús. Y en esto vamos a trabajar lo que San Luis María Griñón de Montfort nos dice en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción, que yo les pido que no lo dejen de leer, que lo tienen que leer antes de la consagración. Aquí, del número 152 al 158. Ese es el primero. Perdón, al 158 no, perdón, 168. Vamos a considerar, recién decíamos que María está en la última hora, en los últimos tiempos. Ella está en el vértice de la historia. Ella es el punto más alto de la historia, donde la libertad del hombre y la libertad de Dios se encontraron para su obra maestra. El Verbo encarnado no es solo obra de Dios, es también obra de la Virgen, porque la Virgen va a dar su consentimiento. ¿Sí? La Virgen también se lució, no solo Dios. ¿Por qué? Porque la libertad humana era invitada a una confianza que uno diría infinita. ¿Cómo es que yo seré la mamá de Dios? Y ella dijo, hágase en mí. Entonces María se convirtió en ese camino, ese puente para ir a Dios. Y San Luis María Griñón de Montfort nos dice que María es el camino más fácil, más corto, más perfecto y más seguro para ir a Dios. Y eso es
lo que vamos a explicar ahora. ¿Sí? María es el camino fácil, o más fácil para ir a Dios. ¿Por qué? Tú quisieras saber cómo hago, me lanzo en un bosque. ¿Vieron cuando ves esas películas donde tenemos que llegar a tal montaña y sabemos que en esos bosques viven personas que son expertas en esos caminos? Y llevas uno de la ciudad que no conoce el bosque. ¿De quién te vas a fiar? Lógicamente, ¿del experto o del que vive en la ciudad? Del experto. Si Jesús para venir a nosotros tomó ese camino, ¿a quién se lo vas a preguntar? Para ir al cielo. A Jesús, que a María. Si Él tomó el camino de la Virgen para venir, ¿a quién se lo vas a preguntar? Che, Jesús, ¿viniste hasta mí por acá? Yo quiero ir por ti, ¿hasta dónde? ¿Por dónde? Y vení por donde yo fui. ¿No les parece lógico? Sí, si yo para ir le pedí el consentimiento de la Virgen, aprendé de María a venir para mí, hacia mí. El camino más fácil es el que hizo Jesús. Las cruces están en el camino de aquel que quiere ir a Jesús, ¿sí? Eso no es que es fácil porque no haya en ese camino adversidades, dificultades. María es la que dulcifica las cruces. A veces nos llaman la atención algunas expresiones de los santos, ¿sí? Que parece que ellos pedían al Señor, Señor, dame cruz. Dame, Señor, poderte amar. Y si en eso tengo que padecer, dámelo más. Si uno lo dice sin la fe, diríamos, este hombre está enfermo, no es sano. Pedirle al Señor amarte más y padecer más en ese amor. Pero la característica de eso es que ellos no se fían de sus fuerzas, sino del amor en el cual se confían, el amor de la Santísima Virgen. El que ellos aprendieron de ella, que es el amor del corazón de Jesús. Santa Teresita dice, el amor no solo te hace correr, te hace volar. ¿Sí? Entonces, María es el camino fácil, porque por ella y con ella nuestras cruces, nuestras adversidades toman un sentido distinto. En el misterio de la salvación de los hombres, en el misterioso designio de Dios de salvar al hombre, Dios la escondió a la Virgen a los ojos del mundo, mientras ella vivió en el tiempo. ¿Quién supo de ella? Más que los pastorcitos que un día le vieron allí con el niño en sus brazos, Isabel. ¿Quién supo de ella en vida? Pocos. La Virgen fue escondida a los ojos del mundo. ¿Sí? Así Dios esconde en nosotros, pero esconde a los ojos del mundo esas muchas obras meritorias que nosotros hacemos con ella y por ella, para ir a Él. Es un camino fácil, fíjate de ella. Cada mañana cuando empieces el día, saber que lo empiezo con ella. Cuando acabo el día, mirar los pasos que he dado hacia Dios en ella, con ella, por ella, ¿sí? María es camino fácil. Ella les hará avanzar, como ustedes tal vez ni siquiera se imaginen y tal vez ni siquiera del todo se den cuenta, pero saberse fiar de ella. Segundo, es camino corto. Quien anda por él no se extravía. ¿A quién se sometió Jesús en el tiempo? ¿A quién obedeció Jesús en el tiempo? A María y a José. 30 años Jesús decidió vivir sumiso a la Virgen. Después también, ella siempre le habrá recordado quién era la mamá, ¿no es cierto? Pero 30 años vivió en Nazaret. ¿Por qué de 33, 30 guardó oculto en Nazaret? ¿Fue casual? ¿Se demoró Jesús? ¿O en la sumisión a María, en su obediencia a María, también Jesús nos estaba educando y enseñando? María es camino corto.
Vivir en obediencia a María, lo que quiere María de nosotros, nos lo enseñó Jesús 30 años. Podríamos decir nosotros, ¿y por qué no se fue a los 18 cuando ya a los 20? 33 años, 30 años. Dios Padre quiso eso también para nosotros. María, la obediencia a María, la sumisión a ella, también fue una dimensión importante en la vida de Jesús. Tercero, entonces María es camino fácil, corto, es camino perfecto. Primero, porque el que era el que lo había hecho todo, el Altísimo, como le llamamos, quiso venir a nosotros por el humilde camino de la Virgen. Dios se manifestó en la sencillez y en la humildad de aquella mujer. Y así como por ella vino, por este camino tan humilde, quienes queremos imitarle en esa humildad, vamos hacia Dios por este mismo camino. El incomprensible, el que no podía ser abarcado por ninguna inteligencia, se dejó abarcar por el corazón y el seno de María. Esto de dejarnos contener y conducir por ella. Dios quiso depender de ella. El inaccesible, al que los judíos no siquiera podían mirar, no podían siquiera nombrar. Si lo miraban, morirían. No lo podían nombrar. En el Antiguo Testamento a Dios no se lo nombraba. Pero Dios unió a la humanidad de la Virgen la persona de su divino Hijo. El inaccesible fue recostado en un pesebre como lo mirábamos recién. El inaccesible tomó rostro, facciones humanas. Encontró en el seno de María su primer refugio. Por eso, cuando el hombre ambiciona, se hace la idea de que es más por medidas tan humanas, tan mezquinas, tan egoístas. Y sin embargo, Jesús también en eso nos enseñó que María es ese camino perfecto para que nosotros, aprendiendo a estar escondido en ella, viviendo en ella, con los sentimientos de la Virgen, en el corazón de la Virgen, podemos nosotros en verdad alcanzar la verdadera grandeza. Y por último, el que es, así se lo nombra en el Antiguo Testamento, que quiso venir a salvar lo que no era nada. ¿Qué eran ustedes antes de la gracia? ¿Qué era el hombre antes de la gracia por el pecado? La Sagrada Escritura, cuando ayuda o invita a considerar esto, ¿qué somos? Dice, gusanos. Imágenes muy duras. El que es, vino a lo que no es, para salvarlo. Y para salvarlo, lo hizo con ella. Y si Dios lo hizo así, nosotros lo reconocemos así. Yo que soy sanada, salvada por Él. En ella nosotros nos reconocemos amados por Él. Escogió este camino para venir hasta mí. Y dice San Luis que así como Jesús vino la primera vez por este camino, no mudará para hacer ese mismo camino la segunda vez, venir por María. Y dice, ambas venidas son perfectas, ambas se realizan por María. Este es un misterio que aún no se comprende. Y es probable que a nosotros, si lo medimos con nuestra cabecita, nos cueste. Quien vino por primera vez por ella, quiera por segunda vez también reinar por ella.
¿Por qué Dios habría de mudar esa decisión suya? Y Dios no la va a mudar. Por ella la primera vez, por ella la vez definitiva. Vendrá a reinar por ella. Y por último es camino seguro. ¿Cuál es la misión de María, la que Dios le confió al pie de la cruz? He ahí a tus hijos. Usted imagínese una mamá más tercas así, ¿cierto? A la que es difícil de doblegar. La que sabe lo que tiene que hacer y no afloja. Los que tienen algo así parecido podrán hacerse una idea. Esa mujer es que la Virgen tiene una misión que su hijo le confió en la hora más alta de su vida, en la hora de la cruz. ¿Cuál es la misión de María en el cielo? Llevarnos a nosotros con Él, con Jesús. María tendrá esta misión. Y ella nunca estorbará para que esto se cumpla en nosotros. Porque aquí viene una de las objeciones. Y María no es un estorbo, un obstáculo para que lleguemos a Dios. ¿Por qué no nos abocamos directamente a Jesús? Y uno dice, ¿puede aquella que tanto agradó a Dios y por la que Él vino ser un estorbo para que Dios acabe lo que inició por ella? Sabemos que no va a ser un estorbo. Y si viene esa tentación, hagamos un acto de fe y amor en la Santísima Virgen. Por eso quien desee tener a Jesús, que es el fruto bendito del vientre de María, debe tener el árbol que lo da a luz. ¿Sí? En estas dos lecciones con las que iniciamos esta tercera etapa, es como una puerta, una entrada. ¿Sí? Los últimos tiempos están marcados por la figura de ella. Ella es el camino que Cristo abrió para que nosotros fuéramos a Él. Y de ese camino queremos valernos. Entonces, al estudiar esta lección, vamos a ir pidiéndole mucho más a Jesús la gracia de la consagración. El 22, la misa va a ser a las 11 de la mañana. Ustedes vendrán vestiditos de blanco. ¿Sí? Porque ustedes van a renovar ese día sus promesas bautismales. Ese día ustedes vendrán con una flor, que será el signo de esta entrega que ustedes le harán a la Virgen. Una cruz, como el estandarte que les distingue. Ese día ustedes recibirán como signo de la consagración la medalla, que la tienen que ir ya procurando. Esto los quienes no son consagrados, ¿no es cierto? Quienes ya están consagrados renovarán, no tienen que sacarse la medalla, ¿no es cierto? Renovarán su consagración. Pero ese día, de una manera muy especial, los signos exteriores nos ayudan a vivir la experiencia interior de la consagración. Nos quedan 2 semanas. El próximo, mañana domingo, vamos a encontrarnos en la Eucaristía de la Inmaculada. Y después de la misa, vamos a venir a las 21 horas, vamos a tener la celebración del himno de la Catistos, un momento de oración mariano. Yo les invito a que ustedes en este camino de preparación no falten. Si vienen a misa a la mañana o ya han venido hoy, no pueden venir a misa, pero a las 9 de la noche en el templo vamos a hacer ese momento de celebración. El próximo domingo es el retiro de preconsagración durante el día. ¿Sí? A todos los que no son consagrados, yo les pido que lo hagan. Es un retiro en el cual las cosas de alguna manera ya se disponen, se tensan hacia la celebración de la consagración. Comenzamos con la misa de la mañana, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde más o menos. Ese es el otro domingo. Vamos a tomarnos ese día, porque es el domingo previo ya a la consagración. El sábado 21 ya es el sábado previo. Yo les digo ya para que ustedes vayan haciéndose la idea de las 2 semanas que nos quedan. Es muy poquito lo que nos queda. El sábado 21 tenemos el precongreso parroquial, precongreso mariano.
Nos vendrá a acompañar un sacerdote que ha dedicado muchos años a trabajar en la consagración. Él vendrá a acompañarnos ese sábado de la tarde. Vamos a encontrarnos, ¿sí?, aquí para ese precongreso de las 3:30 hasta la hora de la misa, y después de la misa haremos un momento de oración como una vigilia mariana. No va a ser tan larga para que podamos volvernos a casa, pero que esa tarde también la tengamos disponible. Y ya el 22 a las 11 de la mañana es la misa de consagración. Vamos a irlo preparando. Estos 15 días que nos quedan sean particularmente de preparación intensa e interior. Pidan la gracia a Jesús de esta consagración. Yo les iré comunicando en la semana cómo a seguir avanzando con las lecciones, ¿sí? Pero esta tercera etapa culminará con el retiro de preconsagración. ¿De 10 de la mañana a qué hora? Hasta las 6 de la tarde más o menos, ¿sí? Y ocuparemos la última semana ya para el conocimiento de Jesucristo. Entonces yo les pido que en esto intensifiquemos el trabajo, ya nos queda poco tiempo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría de que el Señor nos quiera regalar esto. María está en la hora esa, en la que Dios quiere consumar conmigo su obra. Esta es mi hora. Esta es la oportunidad que me da el Señor de decirle yo a Él que estoy dispuesto a pagar el precio de amarlo. ¿Por qué? Porque cuento con aquella que Él mismo me dejó como madre. Y si por ella vino hasta mí, por ella quiero ir a Él. Y la consagración es ese vivir mi vocación cristiana. Renovado ahora mis promesas bautismales, con conciencia las quiero vivir en ella, con ella, como ella y para ella. ¿Sí? Así como Jesús fue mariano, por elección, yo lo seré por misericordia suya. ¿Por qué Él fue mariano? Porque lo quiso. Y yo también lo quiero. Pero porque Él me lo permite, Él me transfiere al discípulo los derechos de Él. Él es hijo primogénito. Pero transfiere en nosotros los derechos que le correspondían solo a Él. ¿Cómo no valerme de ello? Vamos a acabar entonces estas lecciones. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a encomendarle a la Santísima Virgen en estas vigilias de la Inmaculada Concepción todo nuestro caminito, el que hasta aquí hemos hecho, ¿sí? Vamos a confiarle estas 2 semanas que nos quedan aún de camino. Vendrán las pruebas. Sabemos que hay alguien que no quiere que nosotros vivamos esta experiencia de depender de la Virgen. Hay alguien que teme que la Virgen le aplaste su cabeza. Hay alguien que no quiere que la Virgen triunfe en nuestro corazón. Nosotros queremos que el Inmaculado Corazón de María sea nuestro refugio, nuestra casa, nuestro descanso, nuestra fortaleza. Le entregamos estas 2 semanas de preparación que restan. A la Santísima Virgen le entregamos esta hora de nuestra vida. No sabemos si será la última, pero lo es para nosotros en cuanto que la gracia viene a golpear nuestra puerta. Esta hora puede marcar para siempre nuestra historia, puede iniciarse una nueva historia en nuestra vida y en la vida de los que amamos y en la vida de los que vendrán detrás de nosotros, porque nosotros hemos sido capaces de decirle sí al Señor, que nos invita a renovar nuestras promesas bautismales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ruega al Señor, Madre de Dios, y Madre nuestra María, pues en su amor Él te eligió, causa de nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Dios creador te preparó y te cuidó con esmero, porque en su plan de salvación te hizo puerta del cielo, te hizo puerta del cielo. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.